En este video, les presentaré las nuevas características del programa Cálculo de Impuestos ISR e IVA 2024. El primer cambio es que, ahora, el programa exporta la información a un archivo de Excel, por lo que ya no se utilizan los archivos de texto. Solo se podrán importar los archivos con extensión XLSX. Además, en esta nueva versión se mejoró la carga de XML al programa, en lo que respecta a la versión de XML 4.0, y, al cargar los archivos recibidos, se dan de alta automáticamente los proveedores en el catálogo con conceptos estándar. Esto ahorra tiempo al capturar los documentos en el programa. Otro de los cambios importantes es que se mejoró el procedimiento para capturar los documentos de forma masiva. Veamos un ejemplo. Al ingresar al módulo de gastos, podremos notar que se agregó un nuevo procedimiento para restaurar los documentos. Este se ejecuta automáticamente al abrir el formulario de captura, después de cada carga de XML, para relacionarlos con los XML cargados anteriormente. En cuanto a la captura manual de algún documento, el procedimiento sigue siendo el mismo. Así que, pasaremos a la sección donde se capturan los XML. En la lista se presentan todos los documentos que debemos registrar. Solamente los documentos pagados en parcialidades, o PPD, que no tengan un complemento de pago, no se presentarán en esta lista. La forma más práctica de registrar información es, primero, capturar todos los documentos pagados en una sola exhibición, utilizando el cuadro combinado que ejecuta un filtro. Y, como podrán ver, se presentan los documentos normales, notas de crédito y devoluciones. Si desean capturar todos los documentos, solo tienen que hacer clic en el botón, seleccionar varios XML, y se mostrará en la parte superior de la lista la etiqueta Activar todos. Al hacer clic sobre ella se seleccionan todos los documentos de la lista. En esta sección, se agregó un cuadro combinado para poder seleccionar el concepto del gasto antes de hacer clic en el botón Llenar datos y realizar la captura masiva. Además, se presenta una casilla llamada Todos los documentos seleccionados, donde podremos definir cómo queremos que se realice la captura de los documentos. Si dejamos activada la casilla, los documentos se registrarán automáticamente y sin interrupciones, y al terminar, regresará para realizar otra selección si es que así lo desea. Si se desactiva la casilla, se realizará una pausa entre un documento y otro para que el usuario pueda realizar cambios al documento, y después hacer clic en el botón Guardar para que se presente el siguiente XML hasta terminar la captura de todos los documentos seleccionados. Si no se quiere capturar algún documento de la lista antes de realizar la captura masiva, puede eliminarlo haciendo clic en el botón Eliminar XML de la lista. Este procedimiento desaparece los XML seleccionados, pero no los borra de la base de datos. Ahora, veamos cómo realizar la captura masiva de los documentos pagados en parcialidades. Filtramos la lista con la opción Todos. En esta lista, de haberse capturado todos los documentos pagados en una sola exhibición, notas de crédito y devoluciones, solo se presentarán documentos pagados en parcialidades, o PPD, que tengan un complemento de pago cargado en el programa. En esta versión, ya no es necesario seleccionar el pago en la parte inferior. Al capturar el documento de forma masiva, el programa toma el primer complemento que aparece en la lista y lo aplica. En caso de tener más de un complemento, el usuario tendrá que repetir la captura masiva para que se aplique el segundo complemento de pago, y así sucesivamente. Si los movimientos de la empresa no tienen muchas variantes, pueden seleccionarse todos y capturarlos masivamente. Para terminar, solo faltaría mencionar que los documentos PPD sin un pago asociado se presentarán en la lista al filtrar los documentos por pagados en parcialidades. Estos se pueden quedar en espera de que se cargue su complemento de pago más adelante o a criterio del usuario. Se separaron con la finalidad de analizarlos sin revolverlos con los que ya tienen su complemento y puedan ser registrados sin problema. En resumen, se organizaron los documentos en 3 listas para poder realizar las capturas masivas. Sin embargo, el programa también permite capturar los documentos de uno en uno, con la diferencia de que ya no se captura como la versión anterior. Ya no se debe seleccionar ningún registro de la lista inferior en el formulario. Solo se deberá seleccionar el documento en la lista principal y hacer clic en el botón Llenar datos. Una vez completada la captura de los documentos, el siguiente paso es regresar al panel de control. Damos clic en Panel de control.
En el panel de control, el paso final es actualizar el cálculo de impuestos. Para ello, pulsamos sobre el botón Actualizar cálculo de impuestos. Al hacerlo, se iniciará un proceso automático que actualizará los datos con base en el nuevo cálculo. Hasta aquí termina este video, esperamos les haya sido claro y de utilidad para entender cómo funciona esta nueva versión del programa Cálculo de Impuestos ISR e IVA. Hasta luego.